Agrotitanes. Bienvenidos a Agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy tengo gusto, honor, placer de poder estar con alguien que me ha enseñado mucho. Es una persona que tiene mucha constancia y sobre todo que me genera esta paz de ser muy, pero muy constante para poder llegar a lograr lo que en la vida te propongas o lo que en la vida te genere paz y te genere tranquilidad. Entonces, mi estimado Tona, para los que no te conozcan, que espero sean muy pocos los que no te conocen, ¿quién es Tonatiuh Quiñones? Ahora sí, perdón, primero soy tu amigo, güey, porque me aguantas este desmadre que tenemos aquí en la casa. Y saludos a todos. Digo, ya había salido en tu podcast, ya había estado contigo, de Agrotitanes, hace muchos años. Estuvimos en el equipo Agronauta. Sí, yo soy, pues, ¿qué te puedo decir? Entrándome, soy el papá de Max, el esposo de Iliana, el dueño de Baxter, ingeniero, ingeniero biotecnólogo, que me gusta el campo. Me gusta mucho inventar cosas, hacer cosas divertidas y creo que, sobre todo, creo que poder sobrevivir a la vida, disfrutar, no sé si sea tan bueno, ¿no? Pero ahí vamos. Sí. Y Perfecto. soy parte del equipo de Agronauta y soy que, o sea, tiene una responsabilidad de cargar el podcast para que salga adelante. Y ahí vamos, ya después de 5 años, no empezamos como Agrotitanes, empezamos después, pero ahí vamos. Perfecto, gracias, Tona. Gracias por permitirme estar aquí en tu estudio, permitirme estar aquí en donde suceden las cosas de Agronauta y algunas cosas más. Y como lo hemos platicado, no nomás es la plataforma de Agronautas la que te representa, sino son otras cosas. Y la verdad es que quisiera conocer esa parte. ¿Qué es lo que te motiva a no tener o no estar quieto? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que te hace no estar quieto? Pues fíjate que principalmente creo que desde mucho tiempo me gustaba aprender, siempre he querido aprender más, hacer más cosas. Me gusta platicar con gente y sobre todo descubrir cosas que ni siquiera sabía de mí, ¿no? A veces olvidas un poco lo que te gusta por hacer lo necesario, pero digo, yo si estudié ingeniería fue porque me gusta aprender, me gusta saber hacer cosas, y eso siempre ha sido lo que yo he defendido, ¿no? El poder resolver problemas es lo que más me gusta en este mundo. Me he enfrentado a veces a problemas que creí que nunca iba a resolver. Hay unos que no he resuelto, entre ellos, pues la vida misma, ¿no? Creo que te cuesta trabajo a veces entenderla, ¿no? Pero sí, ahí vamos. Principalmente, ¿qué me gusta? Resolver problemas. Fíjate que algo de lo que hemos platicado ha sido Ujú, como que tu travesía, donde, digamos, el campo ujú. ha sido como las últimas partes donde has trabajado profesionalmente, ¿no? Sin embargo, siempre has estado en esa situación de estar en la resolución de problemas. Bueno, ¿Dónde? creo que hay una parte que tengo que aclarar ahí. Yo cuando estudié la vocacional, Ujú. estuve en la vocacional 6 del Politécnico, fui la última generación de técnico laboratorista agrobiólogo. O Okey. sea, técnico. Y además en aquel entonces éramos, que te gusta, la Ciudad de México. Yo pedí ser ingeniero técnico químico, pero me mandaron a agrobiólogo. Cuando vi la plantilla de maestros, digo, pues nos gustó, a mi amigo y a mí, y me dediqué. Empezamos a estudiar como técnicos, cuestiones de laboratorio, todo lo que era desde fitopatología, análisis de suelos, todo esto. Y ya cuando me tocó escoger escuela, hablamos de 1992. En aquel entonces hablaba algo de la biotecnología, que era lo que empezaba. Se abrió una escuela del Politécnico de Ingeniería Biotecnológica. Mm, Era la tercera generación. O sea, estaba ujú. realmente nuevo. Nuevo, Nuevo. Entonces totalmente. alguien en Ujú. biotecnología y dicen, ¿bio qué? Sí, 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 Sabemos, claro. pues, yo que tú ni habías nacido, güey. Sí, sí, ya Entonces, había nacido, ya pero estaba estaba joven. muy chavo. Pero el Chavo. chiste era Ajá. ese, o sea, que tomé la decisión de estudiar biotecnología porque Mm, estuve entre Chapingo, estudiar ingeniería. Yo quería dedicarme a cuestiones de plantas, genética. Lo que más me interesaba era mucho trabajar genética. Eso me apasionaba, se me hacía genial. Sin embargo, estudié con los maestros, pregunté, y uno de ellos me dice, intenta biotecnología. Una carrera de 5 años, carrera nueva, escuela completamente nueva, sin un montón de retos, pero pues tuve el reto de empezar a estudiar una ingeniería. En aquel entonces, pues hace cuenta como que éramos los perros baratos, ¿no? Te echaban toda la química, toda la física, todas las matemáticas, te echaban todo para convertirte en biotecnólogo. Es interdisciplinario. Veías química como químico, física como físico, matemáticas como matemático, maestros que eran pues chavos, pero te dejaban bastantes cosas. Y sí, el nivel de los primeros 3 años de la escuela, pues en el Politécnico fueron muy complejos. Me fue medio mal, pero después ya fue muy sencillo. Total que yo acabé la carrera. Cuando quería salir,
pues me quería dedicar a cuestiones de genética, investigación. En aquel entonces no era tanto, a lo mejor no estábamos tan acostumbrados a estudiar una maestría, a irnos a Ujú. estudiar cuestiones así que tú dijeras, yo quiero. Más técnicas o más de No, especialidad. yo creo que yo me quería enfocar en cuestiones industriales. Mm, Me salió oportunidad de ser becario en Procter Gamble. Y Procter Gamble fue una muy buena escuela. Sé que estuve ahí un año y fue un poquito menos, como 9 meses. Fue genial porque conocí el mundo corporativo desde el mundo operativo, o ujú, sea, desde una planta de producción de jabones, ujú. que era lo importante para saber de lo que tú quieres aprender sobre temas Saluda, Max, si quieres. quería aprender temas de cómo comportarte, cómo producir jabón, cómo producir cuestiones así. Fue cuando empezó el tema, no sé, empecé a aprender. Estuve ahí y después me fui a una farmacéutica, Schering-Plough. De ahí Ujú, me dieron muy buen sueldo, según esto. En aquel entonces ujú, hablamos ujú. 98, 99, y no fue tan, la verdad, ahí sí fue con una cosa que terminé muy mal. No me gus El mundo corporativo farmacéutico en aquel entonces era muy malo. Y, pues, ahorita podríamos decir que tendrían miles de demandas de tipo organizativo. Mm, Sin embargo, de ahí salí de trabajar de ahí y me aventé, creo que una parte importante de mi vida, me aventé casi 5 meses trabajando como freelancer en cuestiones de programación. Me dediqué a hacer páginas web, manejo de bases de datos, en la aprendí. mera época del .com. Sí, sí, Ujú, pero no vi tanto como así, porque para mí siempre tuve la idea que las computadoras son herramientas, no son los motivos. Yo por eso no estudié sistemas. Yo era ingeniero y me gustaba resolver problemas, ¿no? De ahí me acuerdo que un amigo no tenía trabajo. Entonces mi mamá trabajaba en la E7 Camachalco, era profesora de arquitectura. Dice, oye, hay una vacante para que se vaya una persona al sureste en cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente. Y entonces, digo, llegué a Ciudad del Carmen, Campeche, hablamos del año 2001, y me ujú. aventé 3 años allá en cuestiones petroleras. Me tocó viajar por muchas partes del mundo. Y ya después regresé a México, quise hacer una maestría, pero me agarró el mundo corporativo de la distribución de gas natural, cuestiones petroleras. Ya después me independicé, hice mi empresa, fracasé, volví a levantarme, volví a fracasar. Y en una de esas me tocó venirme a Guadalajara, a Jalisco. Y aquí en Jalisco decidí regresar a lo que más me llamó, por lo cual yo estudié, que a lo mejor Ujú, soy un poco tonto, el agro, ujú. que era lo que, pues yo trabajé cultivo de tejidos, trabajé que en la prepa, ¿no? Y cuando estuve en la universidad, tuve varios proyectos agro. Entonces, por eso mismo, cuando llego a México, aquí a Guadalajara, mi mamá decía algo bien importante. Si quieres, si no llegas a un sitio y no conoces a nadie, haz un diplomado. Entonces me fui al diplomado de agronegocios y ahí fue cuando conocí pues, el mundo agro, y conocí a gente que se dedica a cuestiones agrícolas, y entonces fue que me dediqué a conocer personas en el agro, ¿no? Tu mamá era muy sabia o sigue siendo muy sabia. No, fue muy Siem sabia, ya había Sí. fallecido, ya tenía. Discúlpame, Sí, porque no. esto no lo dice mi mamá, eso es bajo la experiencia. Si quieres conocer un lugar nuevo, vete a una cantina. O sea, anda. No lo decía de otra forma, pero muy parecido el tema. Porque también en la escuela de Tec de Monterrey conocí gente muy, muy interesante, ¿no? Gente desde políticos, que empresarios y todo esto. Y fue cuando empezamos a trabajar con tema de sensores y se nos ocurre abrir el podcast. Voy a ponerle el este. Se me ocurre conocer gente ahí y pues se puso muy interesante el querer hacer negocios de sensores y todo esto, pero para validarnos era todo un tema. O sea, se nos ocurrió a Héctor Reider, que le mando un saludo a Reider, y a mí, vamos a hacer un podcast, güey. Fíjate que antes de pido tiempo, 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 porque te fuiste mucho desde la parte petrolera, la parte de caer en una empresa, la parte de volver a levantarte, la parte de conocer el agro, la parte de volverte a conectar el agro. Mm, A ver, ¿cuáles crees que hayan sido como las bases o cimientos que te hacen como, caerte y verlo como un aprendizaje y no verlo como un fracaso? ¿Cuáles crees que serían las cosas? Porque la vida es así, ujú. de caídas. Tema es, te levantas o le sigues a un lado. ¿Cuál crees que sería como la enseñanza de todo esto, güey? Yo creo que principalmente encontrar lo que te gusta hacer, güey. Porque sí, Ujú, yo realmente hay cosas que a mí no me gustan hacer. Y realmente, por ejemplo, yo me quise especializar en Project Management, ujú, administración de proyectos, hice una certificación y todo, pero me di cuenta que no es lo mío. O ujú, sea, no es lo que no es lo que me gusta hacer a mí. Porque ujú, eh, siempre que te venden una idea, te venden algo bonito. De ser empresario siempre ves lo bonito. Pero cuando viene lo duro, pagar impuestos, toda la cuestión fiscal, legal, no pegarte con tus socios, no despegarte, sacar y todo eso es muy, muy duro, güey. Y ujú, te consume casi el 80% de tu tiempo.
y yo no tenía madera para eso. Entonces llega un momento que dices: "No, pues yo no quiero hacer eso". O sea, yo tengo la mente en otro lado. He encontrado otros tipos de motivaciones en otros sitios, cuando realmente a mí no me gustaba hacer eso, que no que es que fuera bueno o malo. Yo soy muy bueno para convencer a la gente para comprar, ¿no? Pero no es lo que a mí me apasiona. ¿Sí me explico, no? Sí, Sí me totalmente. O explico, o sea, sea, me gusta más. te gusta más a lo mejor la base de, como dicen por ahí, el tras bambalinas y no el protagonismo, ¿no? A lo mejor pudiera entenderse de esa forma. Sí, yo creo que sí, sí, no el protagonismo, no tanto el protagonismo, me gusta la creación, y la creación tiene que ser libre, y tiene que ser la motivación, ¿no? Porque si te pones tú a pensar, el mundo corporativo es cumplir reglas, y la creación, la invención, el hacer cosas, es completamente libre. Si algo te pone un límite, se te cierra la puerta de las musas de la inspiración, y valió madre. ¿Sí me explico, no? O sea, Sí, 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 desde la creación, pues ahí viene el tema de que tiene que ser inspiración, o ujú, sea, tiene que venir de dentro para poder hacer que se exprese. mm. No puede ser de allá para poder hacer que se exprese. Por más de que quieras pintar algo que sea una nube y que la estés viendo, güey, ni por más que la veas realmente, si no te están haciendo hacerla, no lo vas a hacer, ¿no? O sea, No te sale te sale por compromiso, pero realmente yo ahí estaría un poco en contra. Si alguien, una persona te pide a ti que dibujes una nube, es porque él quiere una nube para que se pueda inspirar, güey. Tu trabajo es dársela. Píntale esa nube como él la quiera. O sea, dale lo que él quiere escuchar para que tú lo puedas inspirar. O sea, ese es tu trabajo. difiero, difiero, y eso es lo bueno que a final de cuentas es por eso que creo que el hecho de seguir conociéndonos y seguir contactándonos mucho es porque a mí me gusta mucho combinar la parte de lo que me rete en no ser igual a mí, ¿no? Por decir, yo te puedo decir una cosa, dicen que ojalá hubiera más Da Vincis, Mm. más ¿cómo se llama? Miguel Ángel o más todo eso, porque realmente ese es la parte donde el espíritu se está manifestando en una persona para trascender en algo que no lo va a hacer casi nadie. Ingenierías, güey, Pero matemáticas. date cuenta, bueno, últimamente me puse yo mucho el tema. Ujú. Date cuenta que toda la gente que fue creativa hoy día vivió muy, muy triste. Es un trabajo triste, güey, ser creativo. Inclusive la gente que hace cine y todo eso, al final de cuentas, pero te voy a decir que hasta los directores de cine, inclusive Del Toro, llegan a la noche, se sienten en su sillón, ¿y qué voy a hacer mañana? Ese Que es un tema, güey, pero y pero ese lo puedes ver, ¿eh? pero esa es la parte desde la dirección. Ujú, El camino del director mm, hasta se dice, el camino del director es un camino mm. solitario, acompañado por personas en el proceso, pero realmente el camino del director siempre es Sí, solitario, claro. siempre es. Igual, por ejemplo, Lorenzo Zambrano, el director de Cemex, y tú lo veías en la mañana, llegaba y se platicaba con la gente y todo, y era muy se sentaba en su oficina: "Ay, ¿y ahora qué voy a hacer, güey?". Ese tipo de gente con el que yo me identifico. Independientemente de todo lo que están haciendo, pues, si al final de cuentas sientes, haces lo que sientes, ¿no? Y si no te sientes seguro, vas a dudar mucho. Y tienes, entonces, no sé, es el camino del creativo, de la gente que crea, ¿no? Y eso que me gustaría a mí se llevar más allá. Te vuelvo al tema en el mismo misticismo que genera la Mm, creatividad, ujú. es esa creatividad te conlleva una soledad. Creo que ese es parte también de lo que Sí, claro. he notado, ¿no? También. Por ejemplo, ahorita, inclusive, de las cosas que me tienen muy, muy motivado últimamente es el doctor Norman Burdock. Es el creador de toda la agricultura verde, Agricultura verde, que todo ajá. mucho denostado y todo, mucha gente le tira, y realmente nunca lo entendimos. Y me puse a leer sus pasados trabajos y sus presentaciones, que están en la nube, yo no busqué nada raro, y me impresiona. Exactamente lo mismo. Él era una persona que era, pues, tenía la responsabilidad y logró algo muy grande, pero cuando terminó los trabajos, siguió trabajando porque tenía que seguir adelante. O sea, no se envaneció, él no le preocupaban los reflectores, es otro tipo de gente, y además que le pueden decir que él salvó millones de personas de morir de la hambruna. Pues, les digo que cuando me han preguntado: "Oye, ¿tienes un agrónomo que te inspire?". Güey, el que salvó a más de 30,000 personas de morir por la hambruna y que la paró no con Mil millones conciertos. de personas. Mira, 1,000,000,000 de personas. Yo Ujú, tenía que 30,000 en la primera oleada, ujú, casi, sí, casi, claro, ¿no? sí. Pero por decir lo que decían, o sea, mientras y sin denostarlo, pero por decir, mientras Michael Jackson y la gente hacía conciertos para salvar la hambruna Ujú, por medio de donaciones, pues era insuficiente a lo que hizo el doctor por medio de la genética y de la misma naturaleza cambiar la forma de cómo ujú. producir. Entonces, cuando me dicen: "Oye, es que
¿No te inspira ningún agrónomo? No, No, güey. Lo que no te inspira es no tener historia, ¿no? Y por decir, parte de los que estuvieron con el doctor Norman Borlaug, estuvieron, ¿cómo se llama? Haciendo más cosas. Y ahorita me acordé de Timirías. De Timirías me acordé que, por sí decir, platicaste de él. ya la parte de la teoría de Oparin, ¿no? De Ajá, la teoría de la evolución de las especies, ajá, que no fue ni siquiera por una persona que pudiera decirse que tendría que tener las dotaciones científicas, metodológicas ajá, para decir que él era el que iba a poder hacer la mejor teoría para la teoría de la evolución de las especies. ajá. Fue un güey como tú, como yo, que tenemos que estar practicando, haciendo, demostrando, andando, siguiendo como agrónomo, porque como agrónomo tienes que hacer que la teoría se valide con mil y un factores en contra Ujú, y aún hacer que se valide y aún y sumándole a mucho una contrariedad cultural, a mucha contrariedad a veces de que desconoces realmente el suelo, no sabes qué hay en el suelo, ¿no? Toda esa creo que es lo que me quieres mm, como que compartir, que toda esa complejidad ujú, es lo que realmente hace que seamos dos ajá. o que te genere paz estar en la intranquilidad, ¿no? Por ejemplo, el doctor Norman Burdock dijo una cita, no, no, la voy a parafrasear porque no me acuerdo perfectamente. Ujú, Dice que existen muchos científicos ahorita, y haz de cuenta, podemos ver como que están cavando hoyos en el piso, porque te estás metiendo en el conocimiento y entrando. ¿Qué tipo de científicos necesitamos? Los necesitamos ellos que lleguen hasta el fondo, pero es muy importante y que se queda fuera. El científico que se queda fuera, que le habla a todos y sabe dónde están todos y que a lo mejor tiene capacidad de darles una guía, ujú. porque creo que ahorita estamos presumiendo qué tan profundo podemos llegar. Y creo que es momento de que alguien diga, a ver, espérense, ¿estamos bien ir por ese hoyo? ¿Está bien ir por este hoyo? Piénsenle hacia dónde queremos ir. Y realmente el científico agrícola, esta gente, ¿dónde se encuentra, Lidia? ¿Dónde está? ¿Dónde debe de estar? Pues en el campo, absoluto. Y eso me queda bien claro. Tú me lo dijiste una vez. El campo se hace en el campo. Y si los científicos están muy bien metidos en su oficina y todo esto, en congreso y con aire acondicionado ahí en el superhotelote, pues está padre, güey, pero realmente, ¿a dónde está la agricultura ahorita? ¿A dónde está la inspiración? Fíjate que acabas de tocar un tema que creo que es muy interesante en el sentido desde verlo, desde que para poder estar mucho tiempo en el agro, lo principal que tienes que tener es mucha pasión. Y creo que esa pasión es donde se ha generacionalmente ha tenido quebrantos, al grado que ahorita, por decir, hay mucho agroinfluencer, sin decir que sea bueno o malo, o Mm, sea, es ese agroinfluencer. Y a mí me cuesta trabajo de repente entender que ese agroinfluencer eh, esté dándonos a conocer un matiz del campo inspiracional ujú, y a veces no como desde la realidad. Por decir, hay una muchacha que es de Oaxaca, ahorita se me fue el diario de una agrónoma. ujú, Ella es súper genuina, ujú, porque ella sí narra desde que se va a levantar y todo eso. Y a lo mejor lo pinta bonito porque es una muchacha, ujú, pero realmente levantarte temprano, hacerte tu comida, regar las plantas, ver que te va a llevar la chingada por una plaga, ujú. que a lo mejor vas a tener, no es tan bonito. Y pero también estamos viendo, yo no sé qué quieren los influencers, una vez no los entiendo mucho, porque son términos, por ejemplo, y hay muchos que dicen mentiras o dicen verdades a medias, o quieren verse la parte amarilla, o sea, la parte fuerte. Digo, está bien o está mal, pero hay muchos que yo conozco que realmente todos los días le están batallando y ven a los medios como crecer. Digo, no sé, hacen tweets diarios, ¿no? Y hacen mucho dinero y otros creen que se sienten dueños de los medios, pero realmente date cuenta de lo que estás hablando, realmente date cuenta de tu inspiración, date cuenta de que dónde estamos, o sea, y qué es lo que queremos comunicar, no sé, piensen en eso, realmente piensan mucho ustedes lo que estamos diciendo, si pensamos mucho nosotros, estamos llegando a quien debemos de llegar, y qué les queremos enseñar, güey? ¿Qué queremos dejar como legado en tu podcast dentro de 5 o 6 años? Que lo vuelvas a ver. Eso Eh, está muy duro. es duro, sin embargo, vuelvo al tema que decíamos hace un rato, antes de entrar en el episodio, es, yo creo que lo que más tenemos que dejar claro es que tenemos que ser genuinos. No podemos dejar como que un rato soy así, otro rato soy asado, otro rato soy acá, o dependiendo Ujú, la ola que yo traiga o la camiseta que me tenga que poner, voy a estar yendo, ¿no? Sino que creo, para mí, mi formación y ujú, mi forma de ver la vida es, tengo dos cosas muy claras, ¿no? Mi papá, siendo agricultor, me decía,
no abuses de la gente que no sabe, ¿sí? No abuses de la gente que no sabe. Y mi mamá, que no era agricultora, pero era la acompañante del agricultor, es, oye, dale importancia a lo que está haciendo, porque a mí me cuesta trabajo levantarme para que ustedes se vayan al campo, cabrones. Entonces, esa parte genuina de estas 2 personas me forma en ser lo que vayamos a decir, digámoslo con el sentido claro de que queremos decir una verdad, o que estamos diciendo una verdad, de que estamos comprobando algo, de que, a final de cuentas, lo que estamos generando allá afuera es porque antes lo generaste desde tu círculo y desde tu inspiración ¿no? a no querer engañar al de enfrente, ¿no? Eso es lo que creo. Está complejo de idea y sí me queda claro que a veces que perdemos un poco la brújula de lo que estamos enseñando, ¿no? Sí, eso me preocupa bastante porque hay veces que creo que no entendemos bien qué es lo que estamos queriendo enseñar, ¿no? Me causa un poco de duda, ¿no? Y por ejemplo, nosotros tenemos episodios, Héctor y yo, o con algún invitado, pero pues primero lo hacemos por gusto, por hacerlo, güey. Ujú. Si nos escuchan bien y si no nos escuchan también, si estás buscando likes, vete a hacer TikToks y bailar ahí, güey. Pero realmente ese quieres que seas tu legado, así quieres que te conozcas. Y de una mentira, de un hookup, un gancho, y de una mentira, güey, y después desmiéntete. O si hiciste algo mal, pues saca una fe de ratas, no sé. Tengo la oportunidad de platicar con muchos científicos y ya tengo la oportunidad de que algunos me abran su parte más compleja que su conocimiento. Eso me gusta mucho, poder llegar hasta el fondo del conocimiento. Y obviamente me pide mucho porque tengo que estudiar mucho. Biólogos, agrónomos, fitopatólogos, gente que se dedica a insectos, o sea, esa es la parte compleja. Y digo, a lo mejor me toca estar afuera de los hoyos, pudiendo enseñar qué es lo que hacen, ¿no? Hacia dónde están cavando, ¿no? Y creo que ese es, me hizo mucho sentido. Y estamos hablando de una persona que vivió en 1970, el doctor Murdoch. No, ahorita que me dijiste eso, me di así esto porque dime uno nuevo que te haya inspirado de esa forma. Por ejemplo, yo admiro mucho al doctor Castillo y tengo mucho tiempo Ujú. de platicar con él. Él sí, Chuy Arévalo. Digas lo que digas, a mí me impresiona mucho cómo es él. Y se lo puedo decir de frente Yo que le no, digo: "Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice", y me sale. aparece. A ti te admiro Saludos al en la sí. parte de cómo te Ujú, manejas en ujú, el campo y con los te admiro ujú, bastante. Sí, Oscar Fernández, cómo maneja el tema de microorganismos. Yo he tenido oportunidad, el doctor, que no te quiere tanto bien, el doctor Juan Florencio, que ujú. a mí se me hace No es una que me caiga bien o mal, el güey en aquel entonces no era tiene el resillo que tiene que sí, malabar con ajá. tequila. Este, por ejemplo, ese tipo de cosas, a amigos que he conocido y por ejemplo, a Reina lo admiro mucho y se lo puedo decir de frente. Yo a ese güey lo admiro un chingo. Es una persona de las más inteligentes que conozco. Algunos con los que me he peleado. Y decir, Olmo a mí se me hace de las personas que más robotizadas en el agro tienen su conocimiento y saben bien lo que está diciendo, ¿no? O sea, no me estoy yendo con gente así Sí, enorme, ¿no? Pero, por ejemplo, gente que ha hecho, ahorita no sé, el tema de que los grandes conocedores actuales de la tecnología, sí tengo varios, que a lo mejor bueno, dirían que son, no deberían admirarlos, pero de mis Javabis, que me hacen gente muy inteligente, ¿no? Sí. que realmente volvemos al mismo hoyo. La inteligencia no significa que tengas que estar realmente consciente de que esa inteligencia lleve a algo, entre comillas, bueno o malo, ¿eh? Ujú. La inteligencia es inteligencia, ¿no? Gente maquiavélica. A eso quería ir, pero qué bueno que lo dices, Ujú, ¿no? Hay veces que de esa inteligencia tan abrupta ujú, mentalmente y con poco corazón, puedes generar un Maquiavelo, ujú. puedes generar, cuestiones que Nos podemos arrepentir nos después, ¿no? podemos arrepentir después. Por ejemplo, yo me he puesto a pensar, ya, tío, ahorita sí puedo decirte que es lo que tengo más fresco, el tema del doctor Norman Burlock, ¿no? Ujú. De 1970 que ganó el premio Nobel él hasta la fecha. Bueno, empezamos en los 60 después de la Guerra Mundial, como que todo lo que pasó. Y ahorita, ¿en qué etapa estamos? Yo creo que sí estoy preocupado, lo que platicaba con Iliana, que la denostación del ingeniero. Eso creo que estamos en una etapa de que a los ingenieros nos están haciendo menos, porque es el que gobierna ese dinero. Y la gente que hace finanzas, que hace negocios, están tomando eso como bandera para ganar más dinero. Los ingenieros pasamos a segundo término. Ya tercero, o sea, Por real ejemplo, grandes obras del país y las presas y todo esto lo hicieron empresas que eran 3, 4 empresas en el país y hicieron cosas maravillosas. Ahora las hace cualquier hijo de vecino, se le hace fácil hacer una ingeniería y luego se andan rompiendo los puentes y los ingenieros quedamos como tontos. O sea, no hay ese orgullo de ser ingeniero. Perdemos y eso a mí es algo que me preocupa mucho.
derrames petroleros, puentes que se caen. Al final de cuentas, la ingeniería mexicana era de las mejores del mundo, güey, y ahora que la hemos perdido, ¿sí? Y esa parte sí me preocupa. Socialmente creo que tenemos grandes retos porque a final de cuentas, ayer lo platicaba con doña Laurita, ¿no? Doña Ujú. Laurita, que es la señora que nos ayuda en el aseo, dice que su mismo nieto dice que ya no va a estudiar porque él ha visto que en los reels y cosas así le dice que no deben de estudiar. Y que ella le dice, no, es que el estudio no es nomás para tener dinero, el estudio es para hacerte una mejor persona. Ujú. Pero Exacto. si vamos a datos de la UNESCO, y es parte de lo que te quiero también a lo mejor de repente transmitir, es de que si nos vamos a datos de la UNESCO, a partir de los setentas empiezan a haber mayor capacidad de alcances académicos, o Ujú, sea, al principio, pues, muy poca gente estudió la primaria, después la secundaria, pero a partir de los 80 ya nuestra sociedad está llegando a la parte, de por lo menos prepa, güey. ujú. Ahorita ya las especialidades, lo que tú quieras, pero eso no ha hecho un mejor mundo, ni una mejor ingeniería, ni una mejor sociedad. Y es algo que platicaba con Eduardo Castillo. ¿Y sabes qué es lo que está pasando hoy día? Que estamos olvidando las bases. Estamos olvidándonos por irnos por la información. Yo creo que, y sinceramente, yo creo que lo que no debemos de perder es ese sentido común y la capacidad de abstracción del ser humano. Eso lo estamos delegando en máquinas y eso está mal, güey. Pues, no sé si mal o bien, lo que sí te puedo decir es que bajo mi sentir, bajo lo que he visto, es que el hecho del quebranto entre lo religioso, lo místico, de Ujú, lo científico, ujú, ha hecho que la sociedad que tengamos el día de hoy sea esta sociedad. ujú. Sí, volvemos a agarrar el cuadro. Ajá. Creo, Tona, que el hecho de poder tener una una paz en la cuestión cognitiva, pero ligada a la cuestión, espiritual, y no hablando desde un dogma, Ujú, sino desde una inspiración, creo que eso ha hecho que se alejen muchas piezas. Y ahorita lo acabas de comentar, ¿no? ujú, Dentro de ese es una pieza muy grande que no es que esté mal ni nada por el estilo, pero ujú, se llama dinero. Dinero implementado, si lo implementáramos como el método socrático, sería el dinero para la educación, el dinero para la parte de la medicina, para la ujú, cultura, todo eso. ujú. Actualmente no lo ocupamos para eso. Creo que ese alejamiento es donde creo que hay muchos retos que resolver. Uf, pues, ¿qué te digo? Sí, estamos viviendo una época que le empiezan a quitar dinero a la gente que piensa para dárselo a la gente que compra, güey, o que quiere, ¿no? Los gobiernos están muy revueltos, estamos viendo tiempos muy convulsos. Yo creo que no vamos bien como humanidad, ni como país, ni como ciudad, ni nada. Estamos ahorita parece, en lugar de hacer política o ser influencers del agro, parecemos que es un concurso de quién es más, popular, güey. Y yo, sí, definitivamente no me quiero subir a ese tren. Creo que hay cosas que debemos de tomar en cuenta. Digo, si volteas a ver tus likes, cuántas descargas tuviste, quién te está viendo. Como dice un amigo, dejemos de, como dicen la gente que sabe, mejor deja de ver eso y dedícate a crear. Dedícate a crear. No te dediques a dar de gusto a todo el mundo. Sí, lo veo complejo como estamos ahorita. Es un reto a final de cuentas. Creo que el mundo externo cambia en cuanto el mundo interno genera cosas diferentes. Una de las cuestiones que siempre ha sido muy interesante de Agronauta para mí es que te gusta la parte técnica, la parte científica, la parte que tenga que tener datos, pero desconozco la parte del tono donde, ¿qué sería si no tuvieras datos? ¿Cómo serías? ¿Cómo te era datos? O sea, de nada. Imagínate que eres un niño, ¿cómo es ese tona de niño? ¿Cómo es ese que no sabe de matemáticas, que no sabe de ciencias, que no sabe de todo esto que ha crecido en el que Te voy a decir una cosa que yo nunca estuve sin poder aprender, güey. O sea, siempre tenía que tener algo. Y siempre, desde la tele, sabía que tenía que aprender, güey. O sea, yo sabía que tenía que haber algo, matemáticas, física, que pues también tenía problemas de aprendizaje, ¿no? O sea, problemas de atención y todo, ¿no? Pero siempre, yo nunca pude estar sin, yo sí me acuerdo cuando era niño, compraba la revista de mecánica popular, ¿no? O me metía a ver cómo funcionaban las cosas, yo más enojaba porque luego destapaba los aparatos, luego los armaba y los volvía a armar, o sea, era lo que me gustaba. Luego me ponía a buscar bichos, me gustaba la biología. Me hice mi primera colección de insectos a los 11 años sin saber nada de cómo hacerlo y aprendí y luego me acuerdo que compré unos alfileres entomológicos. Hablamos de que los pedí por correo y llegaron a mi casa y yo todavía los tengo por ahí unos porque compré un montón. O sea, no puedo comprar uno, compré muchos y yo sabré, te hablo de 1988.
O sea, y lo hice porque quería hacerlo. Me acuerdo cuando me pidieron una colección de insectos en la escuela, la mitad los puse de mi colección personal, sí, y los monté como yo creí que era, o sea, y después aprendí más cosas y todo eso. O sea, no, yo no concibo la vida sin hacer algo que tenga sentido, este, ¿De dónde nace eso? ¿Quién pues, crees que te lo pues, enseñó? Que puedes decir que a lo mejor nací con eso. Okey, ¿dónde lo viste? no lo sé. Sí, siempre me he quedado de duda. Por ejemplo, programación, mi primera computadora lo de agarré a los 5 o 6 años, o 6 años de agarré en un centro de cómputo. Ya a los 8 tomé mi primer curso. Hablamos de computadoras de las de todavía de tarjetas perforadas. Me tocaron las Exactamente. primeras Macs, que eran todavía color verde, la pantalla era color verde. Tuve mi primer computadora a los 11 años, 12 años yo tuve una Commodore que era la computadora y mi hermano feliz, güey. Mi hermano sí se dedicó a los sistemas. Y ya después, ya yo me alejé de las computadoras un rato, me dediqué más a la biología porque no era tan fácil, me frustraba mucho trabajar con computadoras que no podía salir más que era una máquina de escribir y empecé a hacer datos con las manos, escribir, dibujar, era lo que me gustaba a mí. Y después lo abandoné, me dediqué a la escuela, me llamó mucho la atención la ciencia, ¿no? La ciencia como tal. Porque es esa situación donde empieza uno a ver cuáles son las inspiraciones que te van ayudando o cuáles se te van olvidando, ¿no? Y por decir a mí una pregunta que apenas me hizo un compañero y amigo que es Rigoberto Chávez, me decía: "¿Cuál ha sido el sueño que has cumplido tú de niño?". Que un sueño que tenías de niño y que has cumplido, como ¿Ahorita? sí, a mí me llamó la atención porque dije: "Oh, qué pregunta". ¿Sabes un sueño que yo tenía siempre? Eran 2, era uno era bien interesante. Y soy muy tonto que lo diga. Yo quería tener un aparato con el cual pudiera hablar y le pudiera preguntar cualquier cosa y que me la contestara. Y poder tener todo mi conocimiento y llevármelo conmigo en la bolsa. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Un celular. Ese era mi sueño. Y ahorita yo me puse a programar para crear mis propios sistemas. Yo no soy ingeniero de sistemas, pero ya descubrí cómo lo puedo hacer. Y ahorita la tecnología te lo puede dar. Y tengo mi propia información y mi propio conocimiento quedándose en un mundo aparte. Y ahorita creo que mi esfuerzo va ahorita por crear una base de conocimiento personal, güey. Hablemos de lo que yo hago. Y es un esfuerzo titánico que nunca se me había ocurrido hacer hasta ahorita, ¿no? Porque ahora sí ya tecnología lo da. Ese era mi sueño de niño. O sea, ya lo tengo, lo estoy empezando a llenar. Eso era lo que me llamó la atención. ¿Qué otro sueño pudieras decir que se cumplió Mm. o que viste que se cumplió? Entonces, ese era un lugar. Me faltan todavía muchas cosas que me hubiera, por ejemplo, me hubiera gustado mucho aprender a volar aviones. Creo que no es lo mío. De volión No, no, o no, de subirme, pues sí, como piloto. como piloto, sí, Ujú, manejar. No, construir mi propio avión y yo manejarlo. Esa era una ujú. cosa que me pregunté, pero creo que no es un sueño real. Por ejemplo, otra cosa que me gustaba mucho, soldar. Y soldar con máquina de y Sí, lo sí. puedo hacer ya, o sea, lo hago Ujú. bien, y lo aprendí en Campeche, lo aprendí aquí, lo practiqué, ya no me salen los cacahuatotes. A lo mejor no le dedico el tiempo que quisiera, ¿no? Ahora antes era por falta de tiempo, ahorita es a lo mejor por falta de concentración, ¿no? Y creo que es un mal de este tiempo, que tienes demasiadas cosas que hacer y te distraes demasiado fácil con el celular, con la computadora, con todo eso. Entonces, eso es lo que me gustaría aprender. Y ahorita creo que sí lo que estoy buscando es crear un jardín solar punk, o sea, que No sea sé qué sea eso. yo he escuchado el episodio de Aeronauta. Mm. Lo voy a demostrar, utilizar tecnología para hacer un muy buen jardín que sea autosuficiente, tecnológica y física y todo eso es lo que hemos hecho, o sea, es lo que quiero hacer. Y con sensores, con automatización, en eso estoy. El plan, sabes más que de esto agarrar más inspiración, ¿no? Que pueda comer de él, ¿no? Eso es lo que quiero hacer y siempre quise hacerlo. Por decir, en la cuestión hablo, por decir a mí, yo tenía sueños muy básicos, ¿no? O sea, a lo mejor me hubiera gustado ser doctor, o me hubiera gustado ser me hubiera Ujú. algo más light nunca tuviste como Quise ser científico, fíjate, eso siempre me gustó, ujú, quiero ser científico. Después conocí la ingeniería, me quiso volver ingeniero, güey. O sea, como ujú. que me despegué de una cosa. Yo cuando era niño quería ser científico. Sí, quería estar en un laboratorio investigando, pero después, pues, conoces la ciencia y conoces a los doctores y ves cómo le batallan y entonces no me llamó la atención. Y yo estuve en varios programas para ser científico. Tuve 2 becas, 3 años tuve beca para investigador y no me gustó, porque era mucho trabajo. Inclusive, Didier, en uno de esos proyectos logramos hacer una patente. Hablamos de 1994. El profesor que me presentó hizo una patente y descubrimos algo. Nos dedicábamos a hacer bioreactores para tratamiento de aguas residuales y él patentó una parte en ese estudio estoy bien mencionado, que yo le ayudé para poder reducir dinámica de espuma en un bioreactor. Y eso fue hace muchos años, pero sí lo logré. Después de mucho
observar, me di cuenta que se puede resolver problemas muy rápidos pero la ciencia no te da la ciencia no es rápida, la ciencia es a su tiempo. Y la ingeniería no, la ingeniería resuelve problemas ya, de ahorita, los que tienes enfrente. Y creo que eso es algo que no te explican, ¿ah? O sea, la Ujú. ingeniería resuelve problemas ahorita, y la ciencia resuelve problemas para toda la vida. Si estuviéramos hablando del proceso que el proceso cognitivo que tú tienes es complejo, lógico, a lo mejor no abstracto y al mismo tiempo no usual, ¿qué crees que sea algo que en el día a día te ayuda a entender que la vida a veces no es tan compleja como la pensamos? Complicado. Pues yo creo que el verte al espejo, sí. Eso es algo que me estuve pensando otro día, estaba viendo mucho, no sé si te acuerdas un libro que se llamaba, Leídas sobre la ciencia de Mario Bunge, que Me suena el autor, pero no sí, me nos hicieron acuerdo. leernos Mm. mucho. De verdad, yo no lo tenía de regreso, hace poco vi una cita de él, y yo me acordé, es bueno, como que te acuerdas de un pasaje viejo, Ah, ¿no? sí, Y ajá. él decía, era un este, filósofo científico argentino que fue muy renombrado y varios libros que leímos de él en la prepa fueron de ese tipo. Y decía algo bien sencillo. Tú cuando puedas vete al espejo y verás al tonto que nada más gente no ve. Y búscalo y habla con él. Y hoy me hizo mucho sentido porque también muchas veces en la vida, Didier, y creo que eso es un gran error que tenemos, es creer que somos inteligentes. Yo siempre digo que Sí, sí, tú eres pocas personas que dices que sabes. Sí, yo digo, mira, digo el dicho del ingeniero Francisco Campos, que Diosito ayuda mucho a los pendejos, y como ajá. soy rependejo, me ayuda un chingo, cabrón. Ajá. Sí, y realmente el tema es que siempre quisimos, y yo siempre quise demostrar que era inteligente. Y ese es un problema, Didier. Y muchas veces los chavos creemos que somos inteligentes. Inclusive yo me acuerdo mucho en la escuela, en la universidad, todos creíamos ser más inteligentes que los. Si nos hubiéramos parado, y a mí me quedó muy claro que ese pensamiento es un pensamiento soberbio. Piensa que eres tonto, la soberbia se va, y ahora vas a hacer todo lo posible para dejar de ser tonto y vas a aprender y vas a buscar para convertirte en una mejor persona. Si tú crees que eres inteligente, siempre va a haber alguien más inteligente que tú. Y si tú que eres tonto, tu objetivo es llegar a ser igual de inteligente que la persona que estás viendo. Eso es una soberbia muy simple, ¿verdad? Y me hubiera gustado aprender eso antes. Siempre creí que era inteligente y no es cierto, güey. Ujú. Pues, ¿Cómo podríamos entender qué es el legado que quiere dejar Agronauta en el podcast? O a lo mejor Agronauta es la acción, pero ¿quién es Tona o qué quiere dejar del legado Tona? ese es un gran tema. Creo que eso no lo entenderé hasta que ya no esté, digo, a ver qué me encuentran, ¿no? No, siempre he pensado, últimamente he pensado en ese tema, pero yo creo que sí me gustaría que me recordaran a lo mejor unos meses, porque todo el mundo se le olvida que exististe a los días, pero sí que a lo mejor él aparezca en una cita de que tenía la facultad de poder entender a la gente y llevarla a un buen puerto, ¿no? Me acordé que a veces creemos, vuelvo a lo que decías de lo del tonto, ¿no? Sí. O cuando fue la conquista de México decían que los nativos o nuestros ancestros lo que no querían que se llevaran era el conocimiento. O sea, que se llevaran hasta las Ah, mujeres, todo lo que tú quieras, eso no había pedo, ajá, ¿sí? Y empezaron a meter de cosas interesantes, por decir, los tejidos en los ah, petates. Había ciertos petates que estaban cosidos de cierta forma que significaba cierto conocimiento trascendental. ajá, Los inipis en ah, los temazcales era otro tipo de conocimiento. ah, Lo que veías en las pirámides es otro tipo de conocimiento. Es más, se ha descubierto más dentro de las pirámides que fuera de las pirámides, ¿no? ajá. O sea, que la forma de esconder el conocimiento muchas veces creemos que tiene que ser externa, si no es interno. ¿Qué conocimiento interno has visto que realmente que es el que te mueve, Tony? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la arqueología. Eso es el tema que acabas Ujú, de pegarle un punto. Yo soy fan, yo no soy conocedor, como lo soy con el café, con el vino, el tequila, yo soy fan, no sé, me gusta. Pero la de arqueología se llevó bastante. ujú, Yo te puedo decir que los españoles se llevaron todo menos el conocimiento. Y eso y sí, que estoy completamente de acuerdo contigo. ujú, ¿Por qué? Porque no se lo pudieron llevar, no lo ujú, entendieron. Ellos creyeron, todavía siguen creyendo que nos trajeron civilización. ujú, Y si, ujú, por ejemplo, si tú te das cuenta, Teotihuacán, inclusive aquí en Jalisco hay zonas arqueológicas que no entendemos ujú. y no entendemos si tú crees que así que va a estar la solución para el cáncer, no, va a estar la solución para vivir mejor. Eran urbes enormes. Igual lo que pasó, por ejemplo, con Cantón, Teotihuacán, todos ellos, de repente les vino una sequía
y se murieron todas, se acabaron, se perdieron, y de eso no lo quisieron dar, decir, mira, nosotros pudimos sobrevivir porque hicimos esto, y no tenemos capacidad para leerlo. O sea, creo que, como dices tú, eso nos cuesta mucho a nosotros. Y, por ejemplo, el que tú veas ahí en el centro de la Ciudad de México, en el Centro Cultural de España, si tienen oportunidad de ir a ver, donde en el fondo está, ahí estaba la Universidad de los Aztecas, y abajo al lado está el muro de todos los cráneos que ponían. Y si tú crees que era algo de muerte, pues entonces te estás llevando el conocimiento Es exterior, a exterior, final de cuando cuentas, ¿no? realmente de la Ujú, universidad, todo ese conocimiento, no tenemos nada. Teotihuacán son como 7, 8 capas, güey, que no conocemos ninguna. ujú, ujú. Y lo que encontraron abajo, El río de de mercurio, mercurio. mercurio. Ujú, Si tú, por ejemplo, llegan a ir ahorita y ven, por ejemplo, los espejos de obsidiana, es impresionante y no entendemos qué eran. O sea, hay muchas cosas que aprender. Igual con Palenque, Toniná, Yaxchilán. Acabas de hablar de Cantoná. Cantoná ni siquiera es una zona arqueológica que sea como muy expuesta, Mm, pero el centro donde había mayor cantidad de juegos de pelota. Alguna vez me dijeron, oye, ¿cómo un juego de pelota era tan importante para la parte arqueológica? Le digo, es que nosotros creemos que eran barrios jugando contra barrios, ¿no? Y ujú, en realidad era por eso hay hasta posiciones de kung fu y ujú, todo eso, porque en realidad era el autoconocimiento, cómo se expresaba en un campo donde te estaba retando, y si pasaban la pelotita es que sí habías podido entender esa parte del ego comportándose en la parte, de tu expresión física, ¿no? O de tu expresión psicológica, no que le andabas pegando con la rodilla o con la cadera, eso es muy exterior. ujú. Pero en realidad el movimiento del juego de la pelota era muy interior, por eso hay hasta una, ¿no? Donde está así el guerrero con la cabeza del decapitado, pero es la misma que tú, como el Perseo con la medusa y todo eso, que a final de cuentas pudiste decapitar alguna envidia, algún coraje, alguna ira, algo que es dentro de tus luchas internas, Ujú. que le pudiste cortar la cabeza. Eso significaba la entonces, cuando ves Cantona, eran 20 centros de juego de pelota y dices: "Aquí sí se venía a luchar, No, pero y eran ciudades internamente". enormes, era una ciudad enorme que Ujú, a lo mejor todo el mundo no la conoce, y todo, por ejemplo, no vayamos tan lejos, los huachimontones que están aquí en Jalisco ujú. no dejaron nada. Tú ves las pirámides mal Mal hechas, mal mal recuperadas, recu pero y vas y preguntas y ves, pues no sabemos nada, y no nos hemos dado ese tiempo, usted esa posibilidad de entenderlo. A lo mejor en el futuro podamos entender exactamente qué es lo que pasaba aquí. Eh, y todo ese conocimiento, como dices tú, y sí me queda muy claro lo que dices muy bien. Se llevaron el oro, se llevaron las presas, se llevaron a la gente, pero no se llevaron el conocimiento. Gracias, gracias, Tona. La verdad es que siempre había sido como un episodio que me había quedado como, en no hacerlo, de invitar al Tona Ujú, ahora a Agrotitanes, no el Tona, no el Tona en su complejidad de lo que hace, sino el Tona que entender por qué hace esas cosas, ¿no? De entender cuál es la filosofía de vida del Tona. Y hay cosas que, por decir, sabemos muy bien que podemos explayarnos más en la parte científica, parte tecnológica, parte todo eso. Pero me gustaría mucho que me dijeras, ¿cuál es lo que realmente te inspira en el día a día para ser mejor persona? no, pues, ¿qué sé que me quieres preguntar? Y si te yo tengo un hijo, o sea, y mi hijo Ujú, todos los días me reta. Es ujú, un hijo con necesidades especiales. ujú, Y todos los días me reta a entenderlo, porque no es lo mismo que tú cargues, o tengas un hijo y tengas una responsabilidad con él, y no que un hijo dependa completamente de ti, güey. Ajá. Inclusive ujú, para vestirse. Eso es un reto, es entenderlo y poderlo sacar adelante. Y ujú, eso es, a la mejor al principio es difícil lidiar, y mucha gente no lo entiende. Pues, porque a lo mejor, pues, no han sido retados por ese lado. Entonces, ¿qué te inspira? Es muy difícil lidiar. Digo, yo no sabía, a veces no sabes que tienes depresión hasta que realmente la vives, no sabes que tienes es para ricos, dicen, ¿no? Es la no, depresión es para ricos, sí, güey. no es para ricos porque te bloqueas, y de repente leer creo que es un gran punto para poder entender, crear es otro punto para poder hacer, y realmente es eso lo que me inspira, el poder aguantar los retos que tengo,
y poder no desfallecer, porque lo he intentado varias veces, de que sabes que ya hasta aquí llegó todo, ya no quiero tocar nada de esto, es entender y encontrarle el sabor a la vida, el sabor a la gente. Por eso también a mí, y te voy a decirlo aquí, güey, a mí me gusta alejarme de la gente que no me va a aportar, güey. Y Mm. de repente regresas tú, güey. Siempre regresas de tiempo, regresas que es una persona que aporta. Yo te agradezco mucho porque siempre que tengo broncas, no sé por qué, fregados, te apareces de nuevo, güey. Llegas, metes una llamada en un momento difícil, y sí, sí, esa parte sí te lo puedo agradecer, que llega un momento que hay gente que, pues, el sitio te lo regresa, güey. Y a lo mejor este podcast lo hicimos porque era necesario, porque tú lo sentías que yo lo necesitaba. Y creo que sí, te lo agradezco, güey. Y créeme que es desde el punto de vista, a lo mejor, ni que lo necesitaba, sino que creo que es, un poco de mi parte como Agrotitanes, Ajá, de mi parte como persona, de decir: "Güey, lo que haces es valioso, güey. ajá. Lo que haces es valioso, lo que inspiras, la conexión que tienes con la gente, a lo mejor dentro de ese de no ver ese espejo y decir: "Ese pinche tonto, te está haciendo cosas". No, sino que hay gente que vemos que hay cosas donde puedes, Ujú, apalancarte más allá ajá. de las frustraciones que puede haber en el día a día, ¿no? Todo el mundo estamos completamente de acuerdo de que eso nos vaya a retar todos los días, ¿no? Tú conoces mi vida personal, Ajá. conoces mi vida profesional, que muchas veces ni siquiera es abierta a nadie. Entonces, cuando tú agarras me invitas a conocer parte de ti como persona, digo, creo que deben de tener que también, que para poder sostener o para poder comprender o para poder experimentar o para poder entrar en temas donde nadie quiere, que es a veces en lo técnico, se tiene que tener mucha inspiración desde uno mismo, ¿no? Y eso es lo Ujú. que realmente para eso te invité, para que nos dijeras quién era Tona desde esa Sí, pues perspectiva, ¿no? realmente siempre creo que hay que seguir buscando inspiración. Y a lo mejor hay gente que busca dinero y otros que buscamos inspiración, ¿no? Buscamos conocimiento y creo que a veces se nos olvida y también con quién nos juntamos, ¿no? Sí, los locos nos juntamos, güey. Sí, sí. Ya hay gente que no, que a veces creo que uno de los errores que he cometido, te puedo decir, querer ser alguien que no soy, güey. Ujú. Y eso sí ha sido un gran error. Y es un aprendizaje a Ujú. final de Sí, cuentas. claro. Oye, Tona, para ya ser pinche Max está ahí dando guerra, ¿no? Realmente, tú sabes muy bien que me es muy trascendental decírtelo, porque yo estuve a muy pocos grados de tener esas condiciones, güey. O Ajá. sea, a mi mamá le dijeron que era un niño que no iba a poder aprender, que no iba a poder, o sea, Mm, además me golpeé varias veces en la cabeza, todavía se nota. ¿sabes? Exacto, güey. Entonces, siempre me gusta como convivir con esta con estas calidades, porque si te das cuenta, en lo más profundo de ellos, nunca quieren ser otros, güey, Ujú, nunca, ellos son, chingó a su madre el mundo, ujú, ellos son, ¿no? Entonces, esa es parte que me inspira y es parte de lo que le he aprendido a mis hijas. Mis hijas no crees que son de que: "Ay, quiero comportarme bien aquí, la chingada". No, ellas son y les vale madre lo que sea, son como son. ujú, Si empezaran el día de hoy tu autobiografía, ¿con qué frase empezaría? ujú. Érase una vez. Eh, Ojalá y no. ujú. No, No, yo creo que ojalá hablaran de que tiene una persona que tuvo conciencia de lo que estaba haciendo. Ojalá. Ojalá sí es algo que te gustaría que sí estar. que dijera que tuve conciencia. Pero ahorita traigo muy fresco lo que me impresionó el doctor Norman Burlock, decir que tuve sentido común. Creo que eso es complicado saber que tuvimos sentido común, ¿no? Y ¿pudieras recomendarnos libros, algún filósofo, alguien que pudiéramos leer? ¿Quién qué podrías recomendar? No soy muy dado a temas de filosofía, porque creo que está muy variante ahorita el tema. Yo te podría decir que a mí me gustan mucho las historias de gente que fracasa y fracasa bien. Ujú, O sea, y por ejemplo, me gustan mucho las historias de Pérez Reverté, se me hace una persona bastante mm, interesante. ujú. Hay una libro que me gusta mucho que es La Carta Esférica. Me encantan las cuestiones marinas. Tuve oportunidad de estar en el mar, me gustaba mucho. Me gusta mucho El Hobbit. El Hobbit se me hace Puta, el pinche mejor de Hobbit, los no mejores mames, libros no. que se han escrito y somos fans de todo lo que la Ujú. Tierra Media y todo esto. Te Más estoy viendo J.R. Tolkien, ¿no? sí, tengo Ajá, mi ajá, colección. Yo les ujú, empecé a los 13 años, mi colección de ujú. Tolkien. Y tengo una colección y me gusta mucho El Señor de los Anillos. Creo que yo podría decirte que es un libro que tenemos que leer, El Hobbit, porque es un libro muy bonito. Es más, Max y yo lo leemos mucho y te puedo decir que desde las películas son buenas, pero El Hobbit es El Hobbit. El Okey. Silmarillion, Los Hijos de Turin, o sea, son muy fan de Tolkien.
Aunque era un poco Sí, racista, pero bueno. pero fíjate, dentro de ese círculo de Tolkien estaba también Stephen King, ¿no? Que decían que había como el, ¿cómo se llama el que es el de Narnia? ¿Cómo se llama? Narnia. No, fíjate que no soy muy dado. Es más, yo Sí. no me gusta Harry Potter. Se Sí. me hace como No, que pero Harry Potter es no, muy sí. diferente a Narnia, ¿eh? No, sí, no lo conozco. Bueno, Narnia, Mm. bueno, a lo que te quiero decir es que dentro del Hobbit, dentro de Narnia, dentro del Stephen King, dentro de todo eso, mucho estaba inspirado en la parte mística de la vida. Sí, no, Tolkien Ah, vio algo que nosotros no vimos y a lo mejor conoció hace 2 millones de años lo que pasó en la Tierra y ni siquiera lo sabemos, no sé. así mero. Hay algo que si le buscas la parte no lógica, la parte no científica, la parte en teoría que no tendría pies ni cabeza, cuentas a encontrarle los pies y la cabeza a Yo las soy más cosas. de Lovecraft que Ujú. que King. Sí, soy Sí, más de un poquito más compleja la 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 lectura. lectura. Y, pues, por ejemplo, me ha tocado leer Nietzsche, por Ujú. gusto. Si me dicen filósofos latinoamericanos, Mariátegui, muy poca Mm, gente lo ujú, conoce, me gustaba ujú, mucho. sí. Inclusive los programas me dicen: "¿Cómo te gusta Mariátegui? ¿Lo conoces?". Ah, Pues, ¿cómo no? tuve oportunidad de leer a Borges desde Okey. niño y Borges Ujú. se me hacía brutal. Y luego conocí a Bukowski y es lo contrario. Ujú. No Pero lo bueno, conozco a Bukowski, Bukowski, pero, no, ojalá y no lo conocieras, digo, okey, te prohíbo que lo leas. okey. No, pero bueno, y pues, digo, hay muchas cosas que leer, creo que sí hay bastante, pero yo creo que número 1 sí siempre pondría Tolkien, A Tolkien. sí. ¿Qué música nos recomendarías también? Pues depende qué quieras oír, yo digo de todo, Ah, ya, ahora pero sí. el día de hoy que quisieras ponerte bien feliz. Yo llegué con la canción esta de tan Acabo de pasar una etapa de música argentina, soy muy ujú. fan de rock argentino, de verdad. Cerati o de Soda No, más Stereo, allá. de Yo fan de Spinetta y de okey, Spinetta y ajá, Charly García se me okey, hace sí, sí. genial. Mm. De música clásica, bueno, música de orquesta, yo soy muy fan de Verdi. Verdi sí. Me acordé de una historia de Charly García que un día estaba queriendo Joaquín Sabina encontrar un acorde o un estribillo para una canción, y que le dijeron: "¿Y con quién te gustaría?". Pues, a lo mejor hacer algo con Charly García. Y de esas veces que estaba Charly García en España y toda la cosa, que llegó y dice: "Oye, que queremos", pues, démosle. Y resulta ser que le dieron, y la historia lo quería comentar porque dice que hizo un acorde en el piano, lo hizo y lo repitió y lo metió a la canción, y que dice: "No, creo que tiene que ser en otro tono, o en otra, no sé cómo, en otra tonalidad". Yo no Ajá, conozco de ajá. música, pero que a final de cuentas agarró y dijo: "Okey, cambiarlo". Y que repitió lo mismo, pero en otro tono, y que se quedaron así. Es que esto nace de la inspiración, Ajá, no nace de acá, nace ajá. de lo que estoy sintiendo. Entonces, lo que estoy sintiendo lo puedo tirado, que se llama Agrotitanes, yo puedo ayudarte con la edición y todo eso, y créeme que para mí fue un tema de decir, hay alguien que puede valorar al tonto que está en el espejo, güey. Sí, Sí, y sin querer realmente generar una fricción ni nada, sino un acompañamiento ujú. y una voluntad conjunta. Entonces, muchas gracias, Tona, te lo agradezco mucho. Gracias, líder, pues, sabes Gracias que por el episodio, güey. no, está Ujú. bien, y tú, porque necio hasta que se hizo. Pues, saludos, entonces, saludos a todos. Nos estamos viendo. Agrotitanes.